Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de la dimensión vertical y básicamente los métodos para hallar esta dimensión. Bueno, entonces, que como concepto de lo que es la dimensión vertical, podemos encontrar, bueno, una variedad de conceptos que nos dan distintos autores, como decir que va a ser el espacio intermaxilar de un individuo, tomando en cuenta como base la posición en que los músculos elevadores y depresores mandibulares están en equilibrio. Esta podría ser una definición de dimensión vertical. Luego tenemos otra que nos dice que la relación intermaxilar, que va a ser la relación intermaxilar, que si es aumentada o disminuida, lleva a alteraciones de pronunciación del paciente comprometiendo todo el sistema estomatognático. Otro concepto muy utilizado es el de la altura inferior del rostro, que será una medida, como decía, la altura inferior, que será la medida anterior determinada a partir de dos puntos arbitrariamente escogidos, localizados uno en el maxilar superior y otro en el maxilar inferior. Como mencionar el de la base de la nariz a el mentón. Bueno, tenemos lo que es una dimensión vertical en oclusión, que es cuando todas las piezas están con propiedad en máxima intercuspidación. Esta es una dimensión vertical en oclusión. Y tenemos otra que es la dimensión vertical en reposo, o también llamada postural mandibular, que es la relación mandibular respecto al maxilar cuando el paciente está sentado o en posición de reposo ortostática con los labios en contacto leve y separación de las piezas dentarias, dejando un espacio de inoclusión o claro interoclusal de 1 a 3 milímetros. Bueno, entonces ya dadas las definiciones, tanto de dimensión vertical en oclusión y también en reposo y lo que es el claro interoclusal, que es ese espacio que queda cuando estamos en reposo, ahí puede haber contacto de labios, pero va a haber un espacio entre las piezas dentarias. Bueno, hablando un poco más acerca de los métodos para hallar esta dimensión vertical que puede ser modificada, ya que mencionamos que, bueno, tenemos 3 tercios faciales, donde el tercio más modificado o que sufre mayor modificación es el tercio inferior, el tercio bucal, el tercio eh, digestivo, ya que, bueno, tenemos lo que son las piezas dentarias y al perder nosotros, al tener esa posibilidad de perder las piezas dentarias o desgastarlas, modificamos la dimensión vertical, que en un inicio tenía una medida, la de oclusión, y la hemos ido perdiendo por el desgaste o por la pérdida de piezas dentarias. Entonces, en los métodos para hallar la dimensión vertical tenemos que mencionar 2 tipos de métodos. Los métodos subjetivos, donde podemos decir que los métodos subjetivos estos presentan alta variabilidad, que son sujetos a distintas condicionantes para poder determinar la dimensión vertical de reposo y la oclusal, que posteriormente, y también para posteriormente obtener lo que es el claro interoclusal, que usualmente es de 1 a 3 milímetros. Entonces, en estos métodos subjetivos tenemos los siguientes. Bueno, primero tenemos lo que es el método de deglución. Que este método de deglución aquí podemos observar en las imágenes es cuando básicamente solo, digamos, al deglutir la saliva ya estamos practicando este método. Es útil para encontrar lo que es la relación espacial entre los dos maxilares. Básicamente como el deglutir es un acto innato y mecanismo fisiológico que permite el contacto de las superficies dentarias de los maxilares. Al hacer esa acción de tragar, estamos llevando a máxima intercuspidación a las piezas dentarias. También se menciona que al momento de deglutir, lo que sucede, aquí como podemos observar en las imágenes, al momento de deglutir la saliva, la mandíbula deja su posición de reposo en la que se encontraba y se eleva a dimensión vertical y de oclusión. Luego, cuando la saliva es guiada a la faringe por acción de la lengua, en la imagen 3 y en la imagen 4, podemos observar eso, que la lengua es elevada
y la mandíbula es retruida a una relación natural de oclusión. Entonces, aquí básicamente podemos encontrar que en algunos artículos nos menciona que en desdentados esta dimensión vertical de oclusión ha llegado a un 63% de contactos, de contactos oclusales, y en piezas indentados un 60%, lo cual es relativamente fiable. Luego tenemos otro método, que es el método fonético, que aquí en la imagen podemos observar que hay un CH, un S, un J, que son letras que básicamente nos van a llevar a encontrar, bueno, en lo que consiste esto es en la evaluación de la distancia interoclusal de ambas placas mientras se pronuncia algunos fonemas, donde se debe escuchar la reproducción de ciertos sonidos como la letra M, N, B, Ch, S, Mississippi, que tienden a llevar muy próximos los dientes anteriores. Al decir esos fonemas se lleva anterior los incisivos. Y cuando los incisivos inferiores, bueno, explicando un poco más de este método, cuando los incisivos inferiores están, como aquí vemos, en una posición adelantada debajo de los incisivos superiores, con un espacio de 2 milímetros, como bueno, observamos en la imagen, se considera que es correcto. Si la distancia entre ambos, entre superiores e inferiores, es muy grande, se establece una dimensión vertical muy corta. Y si los dientes anteriores contactan o rechinan, es una dimensión vertical muy amplia. Luego, tenemos el método de la posición de reposo. Un segundo, está cambiando la diapositiva. Ya. El método de la posición de reposo. Muy bien, en este se señala que, como podemos ver en la imagen, es en una posición mandibular de reposo. Como decía, como mencionaba antes, es una dimensión vertical en reposo. Donde básicamente se señala que al usar el claro interoclusal que tiene el paciente al relajar la mandíbula, esta es la misma constante fisiológica que la posición en reposo de la de reposo. La mandíbula se va a encontrar suspendida en un tono muscular, es decir, agarrada o sostenida por los músculos masticatorios en una contractura mínimamente tónica. A esta distancia se le va a restar 3 milímetros para obtener una dimensión vertical de oclusión, que esos 3 milímetros eran los ya mencionados del claro interoclusal. Aquí podemos observar la posición del paciente en reposo, el claro interoclusal, que si al restarlo obtenemos la dimensión vertical en oclusión. Hay dos aspectos que le restan fiabilidad a esta técnica. Uno es la cantidad de espacio interoclusal que se va a usar, que varía de paciente a paciente, y también la distancia interoclusal, por lo que básicamente esta es una de las razones fundamentales por las que, bueno, puede variar. Luego tenemos lo que es el método estético, que bueno, ahorita lo vamos a ver, que básicamente este sí es demasiado subjetivo, ya que nos señala que se debe encontrar o hallar clínicamente o visualmente una armonía entre el tercio inferior y el resto de la cara, es decir, los otros 2 tercios. Al observar también debemos observar la línea de la sonrisa, triángulos negros, presencia o ausencia de surcos, soporte labial, tonicidad de la piel, todo esto debe estar en armonía. También observando, como decimos en la diapositiva, la musculatura perioral, la piel, las partes de los surcos, todo debe estar armónico o estético. Luego, existen otros métodos subjetivos, como es el que no he colocado en la diapositiva, como es el método de sensibilidad táctil, que es una vez que se ha colocado los rodetes al paciente,
se intenta hallar una dimensión vertical en oclusión, diciendo al paciente, al colocar los rodetes, debe abrir y cerrar, y le preguntamos cómo se siente. Entonces, en base a esto, a la sensación del paciente es que se va a ir modificando esta altura, que básicamente es muy subjetiva. Luego, para continuar, tenemos los métodos objetivos, que serían la segunda grande clasificación, que son métodos basados en proporciones y medidas realizadas según referencias anatómicas del paciente, por lo que estos nos van a aportar resultados exactos y fidedignos de la dimensión vertical. Tenemos diferentes métodos, como ser métodos, pasando la diapositiva, métodos faciales. Aquí en los métodos faciales lo que vamos a encontrar son, básicamente, menciona que algunas medidas faciales pueden ser equivalentes a la dimensión vertical. ¿Cómo? A la dimensión vertical en oclusión, obviamente. Entonces aquí tenemos, he puesto esta cara para poder mostrar un poco estas medidas. Bueno, una de las primeras que podemos observar va a ser la distancia del ángulo externo del ojo al ángulo interno. Entonces, esta distancia del ángulo externo al ángulo interno nos va a dar la distancia del tercio inferior o de dimensión vertical o de oclusión. Luego, la línea de la ceja, aquí la línea de las cejas a la línea del cabello nos debería dar también la distancia de la dimensión vertical de oclusión. Luego, la distancia horizontal de las pupilas, cuando el paciente está mirando de frente, esa distancia de pupila a pupila nos debería dar una dimensión vertical de oclusión. Luego, la distancia vertical entre el ángulo externo del ojo y la comisura labial es otra medida que nos debería dar la dimensión vertical de oclusión. Luego tenemos la distancia entre la ceja y el ala de la nariz, que también nos debería dar la dimensión vertical de oclusión. Distancia horizontal entre comisuras, de comisura a comisura, debería darnos la dimensión vertical de oclusión. La altura vertical de la oreja, desde el punto más superior del hélix hasta el punto más inferior del lóbulo, nos debería dar la dimensión vertical de oclusión. De la parte, después tenemos del ángulo externo del ojo al trago auricular, nos debería dar esta distancia de dimensión vertical de oclusión. Y aquí mencionar que las mediciones más exactas o fidedignas o las que más se utilizan son la que va desde de la comisura externa del ojo a la comisura labial y la distancia del conducto auditivo externo del conducto auditivo externo al ángulo del ojo externo. Luego, también entre estos métodos faciales podemos mencionar estos antropométricos, donde tenemos lo que es el método de Sorensen, Landa y Maggi, donde el método de Sorensen se enfoca, como podemos ver en la imagen anterior, en 3 tercios. Ahora vamos a observar. Este método de Sorensen nos va a decir que cuando las arcadas están en contacto, el rostro se puede dividir en 3 partes iguales, que es entre sí, lo que es nariz, labios y mentón. Estos 3 tercios inferiores deberían ser iguales. Luego tenemos lo que es el método de Landa, que ya había mencionado en estos métodos antropométricos, donde dice que con las arcadas en contacto, el plano de Frankfurt va a ser equidistante a la tangente de la parte superior del cráneo a Nathien. Entonces, de esta parte de lo que es el plano de Frankfurt,
va a ser equidistante a la tangente de la parte superior del cráneo anátea. Y el método de Magee, que es el último que puse, que es con las arcadas en oclusión, la distancia de glabela subnasal debería ser la misma que de subnasal a anátea. También tenemos el método de preextracción, que permite establecer la oclusión o la dimensión vertical de oclusión del paciente antes de la extracción de las piezas, es decir, se toma ese registro. Y también se puede hacer a través de fotografías del paciente previas a la extracción, de frente y de perfil, radiografías cefalométricas, modelos de oclusión, modelos de estudio y medidas entre esos dos puntos. Luego, continuamos con lo que es métodos craniométricos. Tenemos también estos entran en los objetivos porque se hacen medidas exactas, estos ya en radiografías o en tomografías. Aquí tenemos el método de Nebelman, donde hay en cráneos donde la oclusión y el crecimiento ha sido normal, es decir, no han tenido un desarrollo anómalo de la región craneofacial. La distancia, bueno, puede haber la distancia entre la pared anterior del conducto auditivo externo, aquí, o también menciona el polo condilar externo hacia el ángulo externo del ojo, sería igual a la distancia de subnasal a mento. Este es un método objetivo de medida que es fidedigno. Que bueno, en esta diapositiva mencioné los reparos del polo condilar externo hacia la sutura de cigomático y frontal. Esa distancia es la misma que se tendría en el tercio inferior de subnasalamiento. Luego, el índice de Willis, que es uno de los que más frecuente o más utilizados en el medio, que se lleva a cabo por medio de un instrumento. Bueno, en el anterior también se llevaba, el de Nebelman es a través del instrumento de Nebelman. En cambio, en el índice de Willis se utiliza el instrumento tipo vernier o calibrador, instrumento de Willis, que es el que podemos observar en la imagen, donde se puede tomar distintas referencias, que también menciona del plano vertical, la medida desde la glabela hasta lo que es subnasal, debería ser la misma distancia de subnasal a lo que es la base del mentón. Y también se puede utilizar la línea bipupilar, esa vertical de la línea bipupilar, a la comisura labial, debería ser igual a la distancia subnasal de subnasal a mentón, o al borde inferior del mentón. Luego tenemos, bueno, las propiamente cefalométricas, es decir, estas ya utilizan radiografías, estudios tomográficos o radiográficos para hacer las medidas exactas, la determinación exacta de lo que es la dimensión vertical de oclusión, donde vamos a tener que el objetivo de los análisis cefalométricos consisten en comparar al paciente con un grupo de referencias normales, que ya se ha tomado un promedio al tomar varias referencias, entonces se tiene un esquema de lo que es lo normal y detectar cualquier diferencia entre las relaciones dentoesqueletales del paciente y las que variaría, digamos, según grupo racial o étnico. Entre los análisis más utilizados ahí mencionados tenemos el de McNamara, Borg-Jarabak, Ricketts, Steiner, que tienen distintas utilidades, pero nos pueden llegar a facilitar lo que es la dimensión vertical de oclusión. Entonces ayudan a la determinación de la dimensión vertical de oclusión, el plano oclusal, y es una manera simple de bajo costo para luego poder hacer la confección adecuada o en dimensiones adecuadas de las futuras prótesis. Ahí podemos observar, bueno, básicamente cómo es un trazado cefalométrico, que bueno, actualmente se hacen de forma virtual o de forma digital a través de programas o softwares,
que antes se hacía de forma manual. Es decir, todavía se puede hacer de forma manual y bueno, ahí los tenemos. Y básicamente esos serían los métodos que yo he podido encontrar para hallar la dimensión vertical de oclusión y de reposo, dependiendo del método que se utilice. Muchas gracias.